El cáncer, lamentablemente, es la primera causa de muerte en Chile y desde el 2019. Quiero que escuchen esta entrevista. Hay harto por hacer, sobre todo en hábitos, y también ser responsables y poder hacer todos los chequeos pertinentes según tu edad, tu condición. Los invito a escuchar al doctor Marcelo Garrido. No estamos avanzando en diagnosticarlos en las etapas más precoces. Entonces, vemos más pacientes, todos diagnosticados en etapas avanzadas, metastásicos generalmente. Entonces, eso lo único que puede significar es que más pacientes se nos van a morir de cáncer. Entonces, en el fondo, la estadística del INE del año 2019 corrobora lo que nosotros vivimos día a día como oncólogos en Chile, que tenemos más pacientes que son en etapas avanzadas y que vemos cada vez más muerte. El coronavirus hizo retrasar diagnósticos y atenciones de pacientes, entonces probablemente esto que estás viendo del 2019, yo estoy seguro que va a empeorar en estos años. ¿Cuáles son los que se ven con mayor frecuencia? En términos de mortalidad, los datos actuales muestran que el cáncer que más mata a los chilenos es el cáncer de pulmón y luego sigue el cáncer de estómago. Entonces, cuando yo veía estos resultados, primero también corroboraba lo que uno ve en la práctica, que este tipo de pacientes son los que más se ven. Lo segundo es que las nuevas alternativas terapéuticas, como por ejemplo la oncología de precisión, que ya está aprobada, varias drogas aprobadas para el cáncer de pulmón, y la inmunoterapia, que ha hecho un cambio de paradigma en cáncer de estómago, entonces yo decía que claramente los cánceres que más matan a los chilenos tienen ahora alternativas terapéuticas muy eficientes. Entonces, nosotros en verdad estamos poniendo un pequeño grano de arena para tratar de revertir esta avalancha de mortalidad de estos dos cánceres. ¿Qué tipo de exámenes tú recomendarías como prioritarios para la población, precisamente para hacer una detección temprana y poder equiparar un poco lo que ya nos ocurrió con la pandemia, que mucha gente no se hizo chequeo, la misma gente con cáncer tampoco se hizo los tratamientos como debía? Las medidas preventivas más importantes son las medidas generales para evitar el cáncer, que son los factores de riesgo, evitar los factores de riesgo del cáncer. Que el estrés genera bacterias que viven con nosotros, eso se llama microbiota, que pueden ser dañinas y que aumentan el riesgo de hacer cáncer. El estrés está metido en este círculo vicioso de bacterias dañinas de nuestro intestino, obesidad, menos ejercicio, menos hábitos de vida saludable. Entonces, en verdad, la palabra estrés engloba una serie de cosas que termina traduciéndose en varios factores de riesgo para cáncer. Los más importantes y los que casi asegura que te va a dar cáncer es el tabaquismo, que es fumar, el consumo de alcohol en exceso, fundamentalmente para el cáncer de hígado, el consumo de exceso de carnes rojas o alimentos procesados para algunos cánceres gastrointestinales, como el cáncer de colon y el cáncer de estómago. La obesidad. La obesidad es un factor de riesgo conocido para cáncer, pero es como un marcador de muchas otras cosas. Los pacientes obesos tienen bacterias en el intestino que son nocivas, tienen un estado inflamatorio que llega a producir cáncer, así que es un factor de riesgo que, si bien es cierto, no sabemos muy bien cómo hace para generar cáncer, porque es un conglomerado de factores, sí es un factor de riesgo definido. Las infecciones, ¿no es cierto? La infección por virus papiloma humano, el no infectarse por virus papiloma humano, que produce cáncer de cuello uterino, la infección por Helicobacter pylori es otro factor de riesgo para el cáncer de estómago. Un factor que es factor de riesgo, pero es el negativo, ¿no es cierto? El no hacer actividad física. El segundo paso sería que lo diagnostiquemos precozmente, ¿no es cierto? Que lo diagnostiquemos a tiempo en etapas más Claro. precoces cuando los pacientes no se nos mueren. Por ejemplo, mamografía para el cáncer de mama, radiografía de tórax o escáner en los fumadores para
buscar el cáncer de pulmón, endoscopía digestiva alta para buscar el cáncer gástrico a tiempo, colonoscopía para detectar precozmente el cáncer de colon, examen de la piel periódicamente en las personas que tienen lunares o que están muy expuestas al sol, etc. Entonces, eso sería un diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Te hablé, el primer concepto se llama prevención primaria, el segundo concepto se llama prevención secundaria, y después el tercero sería usar los tratamientos que han logrado beneficio en sobrevida a los pacientes. Los tratamientos como la quimioterapia, que está demostrada en algunos diagnósticos que mejora la sobrevida, la inmunoterapia y las terapias moleculares que están basadas en el concepto de oncología de precisión. ¿Por qué se recomienda el examen de hemoglobina? ¿Qué es lo que te muestra? Hemoglobina general que te demuestra si un paciente tiene anemia o no, si un individuo tiene anemia. Los individuos con anemia pueden tener tumores de cualquier tipo, incluyendo los del tubo digestivo. La anemia se puede producir, es decir, la caída de la hemoglobina, porque el tumor produce un estado inflamatorio y produce una anemia que se llama anemia de enfermedad crónica. Entonces, un paciente que tiene un cáncer de hueso puede tener anemia solo por el estado inflamatorio, anemia de enfermedad crónica. Y por otro lado, los del tubo digestivo pueden perder sangre, a veces microscópica, sin que uno se dé cuenta, y puede bajar la hemoglobina. Entonces, el hacerse un hemograma puede ser una buena medida para ver si un individuo está teniendo impacto por algún cáncer que no está diagnosticado. Y la hemoglobina glicosilada es un indicador de los niveles de glicemia o de glucosa en sangre de los pacientes, de las personas. Entonces, es un indicador de un estado metabólico que está muy asociado con la obesidad, factor de riesgo de cáncer. Pero claramente es un indicador también de como un síndrome metabólico, del que tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos, que es gordito, que hace poco ejercicio, como que es un examen que es un indicador de todo este escenario que tiene mayor riesgo de cáncer. Segundo es visitar a su doctor periódicamente y hacerle esta pregunta: doctor, ¿tengo riesgo de tener cáncer? ¿Qué exámenes me tengo que hacer? Lo tercero es pedir a sus médicos los exámenes de detección precoz. Por ejemplo, la mamografía a partir de los 40 años, la colonoscopía a partir de los 45, la endoscopía digestiva alta a partir de los 40, el escáner de tórax en los fumadores importante, hay que estarlo conversando con su médico. Claro, esa es como la conducta. Y una general es conversar este tema con su doctor, porque cuando tú lo conversas con el doctor, lo primero que hace es que te va a pedir un panel de exámenes básicos, que incluye medir el colesterol, el hemograma, ¿no es cierto?, que es donde está la hemoglobina. Entonces, yo creo que un individuo sobre 40 años, una vez al año, se tiene que hacer exámenes básicos, donde está incluida la hemoglobina. Ahora, otro detalle que no hemos mencionado es que un factor de riesgo para hacer cáncer es tener un riesgo hereditario. Ya sabes que hay familias que portan genes que pueden producir cáncer, como por ejemplo la familia de Angelina Jolie tenía la mutación del gen del cáncer de mama, ¿no es cierto? Ese es un riesgo hereditario. Gracias a Dios son pocos las personas que tienen o portan ese tipo de genes, pero si alguien tiene ese riesgo, tiene que, antes de lo que te dije recién, de los 40, qué sé yo, antes de esa edad, es necesario que empiece a conversar con su médico de qué exámenes tiene que hacer, porque algunas enfermedades hereditarias relacionadas con el cáncer pueden empezar a producir cánceres desde la adolescencia en adelante, incluso algunos en los niños. Vamos a haber comunicado mucho más fuerte y mucho más veces, porque presiona para tomar medidas para tratar de atajar esta oleada de muertes y pérdidas que vamos a tener relacionadas con el cáncer. Entonces, me parece fundamental decir que debemos preocuparnos como Estado de esta problemática, debemos preocuparnos como personas de no tener factores de riesgo
y de acudir al médico para consultar y conversar sobre esto. Y también debemos tener una cuota de esperanza, porque si no, no vivimos felices, de que las nuevas alternativas terapéuticas, como por ejemplo la inmunoterapia, la oncología de precisión, mejoran la sobrevida de los pacientes y por lo tanto, aunque se me haga el diagnóstico, que sin duda puede pasar en una buena proporción de la población, hay esperanza de que esto se puede controlar.